Karen, ¿ha visto usted en las iglesias cristianas el símbolo de la cruz? Y si son cristianas, ¿por qué cree que ellos tienen ese símbolo? Bueno, prácticamente ellos adoptaron esa cruz, igual como mencionaba Belén, como un símbolo que represente la muerte de Jesucristo. Pero prácticamente es igual, es como algo que se vende, algo pagano, para que todos los católicos se identifiquen y sientan como que eso es lo que los representa prácticamente. Con solo ver la cruz, ya todos pues pueden decir, él es católico. Ya eso los identifica, los tacha como que ya de qué religión son ellos. Pero desde luego pues que es algo muy mal usado, pues porque cuántas personas en la actualidad se tatúan, como que sienten que esa es una marca más en la piel, que realmente sienten que eso los identifica y como que Jesús los va a valorar más, creyendo de que porque llevan una cruz tatuada va a ser una mejor persona, pues, o que va a dar un buen testimonio en su vida, pero que realmente pues sí, es muy mal ejemplificado en la vida. Ahora, si la cruz fuese sagrada, entonces significa que usaríamos 3 cruces. Porque cuando Jesucristo murió, murieron 3 personas, ¿no? Ahí estaba Jesús, ahí estaba 2 ladrones, que yo no sé de dónde agarraron el nombre, los católicos. Ajá, Dimas y Gestas. Entonces, igual le pusieron nombre a los sabios, ¿no? Que no eran magos, le pusieron nombre. El asunto es que ¿cómo hacemos nosotros con ese asunto? Si son cristianos, si son ellos verdaderamente cristianos, ¿por qué usan la cruz? ¿Por qué usan el símbolo de la cruz? Cuando la Biblia habla claramente qué es lo que eso representa. Pero bueno, como no es de la cruz que vamos a hablar, solo lo que quería hacerles esa introducción es que veamos cómo muchas congregaciones que dicen que son cristianas, ellos usan algo que va en contra del propósito de Dios o en contra de la voluntad de Dios. Una de las cosas que les diría, ¿será que si una madre le mataron a un hijo, a una madre, no sé de cuántas puñaladas, será que la madre agarre ese cuchillo para recordar que con ese instrumento mataron a su hijo y ella lo preserve, ella lo guarde para recordar que con ese mataron al hijo? ¿Por qué no lo haría? Ajá, sería algo. Ajá. Ujú. Sí, exactamente. Y yo les digo, investigando ese tema verdaderamente, que sería un tema importante de investigación, que la cruz existía desde antes de Jesús. Era un instrumento de muerte. Pero la palabra cruz viene precisamente de lo que es la crucifixión, de lo que tiene que ver, ¿no?, con crucifixión. Pero sí la Biblia habla acerca de lo que es el madero, que verdaderamente no necesariamente tenga que ser con esa forma, ¿no? Pero vamos a irnos al tema de hoy, y el tema de hoy es el ecumenismo. El ecumenismo, con sus palabras, con con lo que ustedes manejan. ¿Qué creen ustedes que es el ecumenismo? ¿En qué pensamos cuando se habla de ecumenismo? Si no saben, pues tranquilos. Pero si han oído hablar de ese tema, ¿han oído hablar de esa palabra, ecumenismo? Mano Gonzalo. No. El ecumenismo parece que es un propósito que quiere la Iglesia Católica, es como unificar la mayoría de las iglesias, según ellos, que haya una unidad entre la Iglesia cristiana y la Iglesia Católica, como hacer una unificación. Bueno, el ecumenismo es realmente un movimiento muy grande que usa o usará sistemas religiosos
y tratará de unir o unificar todas las religiones en una sola, con el fin de que no importa cuál iglesia, y mencionábamos lo de la cruz, la mayoría de las iglesias que usan ese símbolo van a ser presa fácil de agregarse a un sistema, a un movimiento satánico como es el ecumenismo, porque el ecumenismo es un movimiento que está al servicio de Satanás, y es el que le está preparando el gobierno al anticristo. Cuando la iglesia sea removida, prácticamente el anticristo se sentará como un gobernante mundial y como un dios prácticamente para ese tipo de personas. Pero el ecumenismo, da mucho ojo con esto, es un movimiento que tratará de unificar a todas las iglesias que usan un sistema religioso. Entonces, nosotros hemos de tener cuidado, porque lo que les interesa a ellos, no importa lo que practiquen todas las iglesias con tal que se unan. Y es ahí el peligro de que nosotros, miren, mucho ojo, estemos practicando actos paganos que a Dios no le agradan, porque fácilmente nos dicen esto es bueno y no es bueno, aquí nos vamos a agregar. Entonces nosotros tenemos que tener en mente que nuestros pies estén firmes en la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Muy bien, ¿alguien más? ¿No han oído hablar del ecumenismo? O al menos la palabra la han escuchado en alguna cosa, ecumenismo. Ajá. Sí. ¿En qué lo has escuchado, Levia? Ajá. Ok. Y el resto no lo han escuchado, no han escuchado ese término. A nadie. Lo que es ecumenismo. Ok. Bueno, precisamente el ecumenismo, aquí tienen un significado, pero lo vamos a ver en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia respecto al ecumenismo? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Pero aquí en el folleto que tienen ustedes, hay algo muy importante, ¿no? En el libro de Segunda de Juan, en el capítulo 1, en el verso 9, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué dice? Ojo yo con eso, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el que persevera en la doctrina ¿de quién? ¿En la doctrina evangélica? ¿En la doctrina católica? ¿En la doctrina bautista? ¿En la doctrina adventista? No. ¿En cuál doctrina? En la doctrina de Cristo, algo que tenemos que conocer muy bien. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? No la doctrina del hombre. La doctrina de Cristo. ¿Qué encierra la doctrina de Cristo? Eso es algo muy importante que tenemos que ver. Entonces dice, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese, dice claramente el apóstol Juan, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno, dice, viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cuál doctrina? Muy bien, la doctrina de Cristo. Y no trae esta doctrina, ¿qué dice? No le recibáis en casa. No le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Participa de sus malas obras. Dice lo siguiente, esto ya no está en la Biblia. El ecumenismo tiene como objetivo unir todas las religiones, no todas las iglesias, las religiones, todas las religiones como una sola, sin importar las creencias, con tal que tenga algo en común, sin tomar en cuenta que esto contradiga la creencia de la doctrina de Cristo. La Biblia nos advierte. Entonces, miren qué interesante. Quiero que veamos ese punto aquí nomás. Dice el apóstol Juan: cualquiera que se extravía, cualquiera, sea apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, obispo de Cristo, cualquiera, porque en la iglesia del Señor tenemos obispos, y el obispo, dice la Biblia, marido de una sola mujer, que tenga a sus hijos en sujeción, que no sea codicioso de ganancias deshonestas, dice primera de Timoteo 3, ni pendenciero, ni codicioso de ganancias. Primera de Timoteo capítulo 3 habla acerca de los obispos. Pero lo que les quiero decir es
que la Biblia habla, por ejemplo, nuestro ministerio es un ministerio quíntuple. ¿Y qué cosa es eso de quíntuple? Apostólico, profético, evangelístico, pastoral y magisterial. Entonces, nuestro ministerio es apostólico, profético, evangelístico, pastoral y magisterial. Aquí tenemos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros en el ministerio. Entonces, el asunto es el siguiente, que dice el apóstol: si alguno se sale de la doctrina de Cristo, la doctrina de Cristo. Ahora yo les pregunto, y miren qué tremendo esto. La doctrina de Cristo empieza en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. ¿Ah? En el Nuevo Testamento. Miren qué interesante. La doctrina de Cristo. El Nuevo Testamento es el que nos presenta a Cristo, pero Cristo ya había sido anunciado por Isaías, por Jeremías, ya había sido anunciado. Pero sí, la doctrina de Cristo ya viene en el Nuevo Testamento. Sí, la doctrina de Cristo, o sea que Él es lo que Jesús nos vino a enseñar. Ojo y oído, la doctrina de Cristo es todo lo que Jesús enseñó, es todo lo que Jesús habló, es todo lo que Jesús hizo y manifestó. Esa es la doctrina de Cristo. Lo que Él era, lo que Él habló, lo que Él manifestó, lo que Él desarrolló. Esa era o sea, toda la doctrina de Cristo. ¿A quién tiene que llevar, a quién tiene que conducir la doctrina de Cristo? A Cristo. Tiene que conducir a Cristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y nadie viene al Padre, dice Él, sino por mí. O sea que para poder llegar al Padre, tenemos que llegar a Cristo primero. Si no llegamos a Cristo, no podemos llegar al Padre. Porque antes de que Cristo viniera, nadie podía acercarse al Padre, nadie podía poderse presentar directamente ante el Padre. Pero Cristo lo vio, Cristo lo vivió y Cristo lo manifestó. Y pónganle mente a esto. Entonces, ojo y oído, que esto está bueno. Cristo Jesús vino a enseñarnos a nosotros el camino, nos vino a enseñar cómo llegar al cielo a través de su doctrina. Pero Él la habló, la vivió y la manifestó. La habló, la vivió y la manifestó. Dio señales, cuál tiene que ser su doctrina. Pónganle mente a esto y no se me distraigan. Dio evidencia de cuál era su doctrina. ¿Cómo lo manifestó? Jesucristo hizo señales, hizo prodigios, hizo milagros, hizo maravillas. Sí, Jesucristo manifestó señales, prodigios, milagros y maravillas. Eso manifestó Cristo. Entonces, la doctrina de Cristo, ¿qué tiene que manifestar? Señales, prodigios, milagros y maravillas. Entonces, la doctrina de Cristo manifiesta señales, prodigios, milagros y maravillas. Entonces, si una doctrina no manifiesta señales, prodigios, milagros y maravillas, una doctrina que no cree en los milagros, ¿será la doctrina de Cristo? Una doctrina que no cree en sanidad, una doctrina que no manifiesta milagros, que no manifiesta sanidades, que no manifiesta señales, no es la doctrina de Cristo. ¿Están entendiendo eso? No es la doctrina de Cristo. Si no manifiesta señales, prodigios, milagros y maravillas, no es la doctrina de Cristo. Entonces, ojo y oído con esto. Entonces el apóstol Juan dice, si alguno se extravía y no persevera, puede ser que haya estado dentro de la doctrina de Cristo. Entonces, si alguno dice se extravía y no persevera, quiere decir que hay gente que estuvo dentro de la doctrina de Cristo. Hubo gente que estuvieron en la doctrina de Cristo, pero se salieron de la doctrina de Cristo. La Biblia habla también y dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Y dice que los que se rebelaron, estos son anticristos. O sea, se oponen a la doctrina de Cristo. El anticristo se opone a Cristo. Anticristo se opone a Cristo. La gente cuando le hablan del anticristo se imagina a un perro negro con los ojos encendidos en llama. Se imaginan la película de terror a Damián. Cuando les hablan del anticristo se imaginan a alguien con cacho que tira fuego.
Pero una persona, un hombre o una mujer pueden ser anticristo, los que se oponen a la doctrina de Cristo. Entonces, el ecumenismo, ¿qué es lo que dice? No importa cuál sea tu doctrina, aunque no creas en Cristo, pero si tenés una creencia, podemos ser hermanos. ¿Escucharon eso? Aunque no creas en Cristo, pero tenés una creencia, entonces unámonos, porque tenemos algo en común, que los dos creemos en algo, que los dos creemos en algo, que los dos tenemos una esperanza. Entonces, los musulmanes tienen una creencia, pero ellos no honran a Cristo. Los budistas tienen una creencia, pero ellos no honran a Cristo. Pero Francisco, el Papa de los católicos, es muy importante que ustedes aclaren cuando se refieran al Papa, que hablen claramente, el Papa de los católicos. ¿Qué es lo que trata el ecumenismo? ¿Crees en Buda? Sí. ¿Crees en Mahoma? Sí. ¿Crees en Alá? ¿Crees en las 7 constelaciones? ¿Crees en la cientología? ¿Crees en que es prohibido transferir sangre, que hacer transfusión de sangre? ¿Crees en que hay reencarnación? Entonces, tenés una creencia, unámonos, porque hay algo en común que nos une. Ellos se unen, ¿no? Por una creencia, están unidos por una creencia, pero no están unidos. Incluso pueden ser que se unan en una fe, porque hay varios tipos de fe, porque la fe es creer en algo que no ves, creer en algo que no ves, eso es fe, creer en algo que no ves, crees en lo que no ves. Por eso dice Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces hay muchos tipos de fe. Por ejemplo, a mí me trajo café Sofía y yo no dudé de que este café traía algo ahí para mandarme a dormir o algo. No. Entonces hay varios tipos de fe, pero hay fe en la naturaleza, hay fe en los animales, hay fe en las... hay fe en el humano, hay fe en las imágenes, hay fe en esto, pero hay fe que llevan a la muerte, pero la fe en Cristo nos lleva a la vida. La fe en Cristo nos lleva a la vida, no nos lleva a la muerte. Hay mucha gente que tiene fe y los lleva a la muerte. Por ejemplo, creo que son los musulmanes, que ellos creen que si se explotan con una bomba y van y se estrellan contra algo por amor a su Dios, ellos creen que Él los está esperando con un harén de mujeres allá en el paraíso y que allá hay mujeres de todos los colores que los están esperando a Él. Entonces, ellos felices se matan porque tienen fe que van a despertar en un lugar maravilloso. ¿Me entienden? Entonces, hay fe que lleva a la muerte. Hay fe que lleva a la muerte. Pero la fe en Cristo, ¿a dónde nos va a llevar? A la vida eterna. Entonces, el ecumenismo en sí es la unidad. Y miren, hay que tener cuidado porque a veces nosotros escuchamos en los púlpitos cristianos o en los púlpitos evangélicos que hay una gran... Yo les digo una cosa, yo como siervo de Dios, como profeta Ángel Gabriel, como el pastor Ángel Gabriel, yo no digo que soy evangélico. Yo siempre les digo que soy cristiano o que soy un embajador del reino de los cielos. ¿Por qué? Alguien me preguntaba, ¿y ustedes son iglesia evangélica? Yo les dije, no, nosotros no somos iglesia evangélica. ¿Y entonces qué son ustedes? Somos un ministerio apostólico y profético. ¿Y qué cosa es eso? Bueno, que nosotros creemos en los 5 ministerios que Jesucristo dejó establecidos para perfeccionar la iglesia que Él viene a buscar. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Me entienden? No. ¿Y de qué denominación son? De ninguna denominación. Nosotros somos de Jesucristo. Nosotros somos de Cristo. Entonces el asunto es que, les decía, he escuchado a muchos evangélicos o en púlpitos de evangélicos que ellos dicen, ¿no? Que ellos mencionan estas palabras y ellos mismos lo han dicho. Hablan de la unidad de la iglesia. ¿De cuál iglesia? Hablan de la unidad. Jesucristo dijo que teníamos que unirnos. La iglesia tiene que estar unida. ¿Unida a quién? A Cristo. Unida a Cristo, no unida a la denominación. No unida, porque si yo me voy a unir a esa denominación, pero esa denominación no está perseverando en la doctrina de Cristo,
¿Qué orden da el apóstol Juan? Juan dice, no lo recibáis en casa, ni le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Por ejemplo, yo digo, ok, la unidad de la iglesia, entonces unámonos. Por ejemplo, los más comunes, ¿no? Los bautistas. La gente no le tiene miedo a los bautistas. La gente no le tiene miedo a los adventistas. La gente no le tiene miedo incluso a los católicos. Entonces, si pueden hacer una actividad unidos, todos ellos, sin importar cuál sea su creencia, ellos se unen. Yo miré aquí un día que Otoniel Pineda en el día de humillación subió a un cura católico a que rezara por los evangélicos que estaban en el día de humillación. Y ustedes saben lo que eso significa, lo que eso implica. Entonces, como hay que anhelar la unidad, voy a traer una monja que predique el domingo. Voy a traer a un cura católico que venga a predicar el domingo. Porque hay que estar unidos, ¿no? No, si no trae esta doctrina, si usted aquí va a venir con una doctrina que no es la de Cristo, porque imagínense que yo aquí a la iglesia, si ustedes se fijan, aquí no hay prostitución en el púlpito, ¿verdad? Aquí no es que viene uno de una iglesia y otro de otra iglesia. Aquí general, hasta parece dinastía, parece, ¿cómo es que le llaman? ¿Cómo es que dicen? Dictadura, ¿no? Y parece dictadura, pero ojo y oído. Aquí el púlpito no se le da a todo mundo. O son hijos de la casa, porque los hijos de la casa no van a venir a hablar contradictoriamente. Pero imagine que yo traiga aquí al púlpito a alguien que viene y les dice, a ver, por ejemplo, o alguien que viene pues a contradecir la doctrina. Hablando de doctrina, viene alguien y les dice, ni crean que voy a imponerles manos hoy, ni crean, ni quiera pasar nadie aquí que les voy a imponer manos, porque eso de imposición de manos, eso ya no existe. Eso a nosotros nos tiene que poner, tiene que ser, oye, pero la Biblia habla de la imposición de manos. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero vienen y nos quieren imponer una doctrina que no impongamos manos, porque eso no es para ahora. Viene alguien y dice, esa gente que ponga un predicador aquí, por ejemplo, y que dice, no, ¿qué es eso de lengua? Eso de las lenguas era para el tiempo de Babel, eso era antes, eso de las lenguas, y predicando en una iglesia. Y la Biblia habla del hablar en lengua, de la interpretación de lengua, géneros de lengua, don de lengua. ¿Me estoy explicando? Entonces yo no puedo traer aquí a cualquier loco, alguien que va a venir aquí a contradecir. Y la Biblia me dice, pero no dejes entrar en casa, en mi hogar, casa, en casa y en casa. Bueno, mi corazón yo lo tengo al lado derecho. En casa. Entonces, el asunto es, ¿saben por qué les digo que mi corazón está al lado derecho, verdad? Eclesiastés dice, el corazón del sabio está a su mano derecha, mas el del necio está a su lado izquierdo. Entonces el mío está a la derecha. El asunto que les decía es que el ecumenismo es peligroso. Y eso va a estar muy de moda en los últimos tiempos, porque se va a hablar mucho de la unidad de la iglesia, de unir la iglesia. Entonces, ojo y oído también, algo que se ha dicho, ¿no? O sea, cuando ustedes oigan hablar de la unidad de la iglesia, paren las orejas. Cuando la Biblia habla de la unidad de la iglesia de Cristo, de la iglesia de Cristo, pero no, entonces, como el Señor dice que la iglesia tiene que ser unida, entonces, y tenemos cosas en común, unámonos. No, si te vas a unir a mí, es porque yo estoy unido a Cristo. Entonces es porque vamos a llevar la misma doctrina, en la misma enseñanza. Pero si yo voy a estar en unidad con alguien que no cree en lo que yo creo, porque está en la Biblia, entonces allí nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Me estoy explicando? Tenemos que tener mucho cuidado. Y la Biblia es clara, ¿no? Entonces, en el libro de Primera de Corintios, quiero que observen lo siguiente. Pero vamos quedando claro qué es el ecumenismo. ¿Cuál es el objetivo que persiguen? Unir todas las creencias. Y eso se va a llegar. ¿Saben ustedes que eso se va a dar? Va a llegar un momento que va a haber una sola religión. Que va a haber una sola religión, una sola moneda, un solo gobierno. Eso se va a dar. Y en eso se está trabajando ahorita. Hay muchas iglesias que ya se han unido con el Vaticano, que ya se han reunido. Y ya se han unido y han dicho ellos que están.
Entonces, sí, exactamente. Segunda de Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios capítulo 6, la Biblia nos advierte en el verso 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? O sea, alguien que cree en dioses pero no cree en Cristo. ¿Hay comunión? No. ¿Se puede mezclar el agua con el aceite? No. Entonces dice el verso 16, y ojo y oído con el verso 16, que esto no hay ni explicarlo, ¿no? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Hay algún acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? O sea, ¿en el templo de Dios podemos tener ídolos? No. ¿Qué o sea, no hay. Miren qué interesante. Entonces dice el verso 16, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, ojo y oído, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pero, dice él, por lo cual, verso 17, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ojo y oído. Hace una lista el apóstol primero, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo hay entre la justicia y la injusticia. Una iglesia que practica la injusticia, que practica lo que es no todo lo que culto a los ídolos y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia dice? ¿Cuál es la orden que nos da de todo ese tipo de doctrina? Salid en medio de ellos. O sea, hay evangélicos, hay pastores incluso que la promoción de los hijos de ellos que estudiaban en el Marista fue en la catedral, y ellos van campante entrando a la catedral a sacar a la hija o al hijo de promoción dentro de la catedral o dentro de un monasterio o un templo católico. ¿Saben ustedes que cuando una gente de estas religiosas radicales les dicen la promoción va a ser en la iglesia tal que es cristiana, no voy? No van o se oponen que sea en otro lugar. Ah, no, pero los estúpidos de los evangélicos estúpidos, no todos, vamos allí porque no importa. O se murió un familiar y entraron a la misa, no se persinaron, no tomaron al sol, no tomaron el pastel, la hostia, pero entraron. ¿Y cuál es la orden del Señor? Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. O sea que no podemos nosotros entrar. Ah, no, pero ustedes van a ver a evangélicos haciendo videos de reggaetón cristiano con la catedral o en las iglesias, en los templos religiosos. O los van a ver en los Tepeyac haciendo los videos porque es bonito el lugar, ¿no? Porque es alto el lugar. Entonces ustedes los van a ver a los cristianos haciendo videos dentro de templos católicos, dentro de templos que fueron dedicados a Dios. No. ¿Y cuál es la orden del Señor? Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Nosotros sí queremos preparar profesionales. Sí pueden estudiar en ese lugar, pero no entrar a un templo como ese. Se los digo porque Daniel, Azarías, Misael y Ananías fueron preparados en Babilonia, con la cultura babilónica, dentro de un colegio babilónico. Pero ellos no entraban al templo babilónico. ¿Se acuerdan de eso, no? Entonces sí pueden estudiar allí porque lamentablemente no hay otro lugar. Pero no ir al templo, no ir a la liturgia, no hacer eso, ¿me entienden? Para que les quede claro. Si ustedes en una iglesia, y miren que aquí me puedo meter a problemas, pero no me importa. Si ustedes, bueno, ustedes ya no, ustedes se supone que son discípulos de esta casa, pero ustedes tienen la doctrina del ministerio, ¿no? Pero viene alguien
y le dice, viene una persona, ¿no? Y me dice, o una doctrina, y lo miré yo hace poco, y en el templo meten a los muertos, salgan corriendo de allí, no por miedo al muerto, sino porque eso es un ritual satánico de los griegos, de los babilónicos y de los romanos, darle culto a los muertos, aunque el muerto sea pastor, evangelista, quien sea, nosotros no podemos meter muertos dentro del templo. Pero si en una iglesia meten un muerto, o sea que si por ejemplo aquí, yo espero que el día que yo no esté, y si Cristo no ha venido y el Señor me lleva, ustedes a mí no me van a meter aquí. Pero tampoco después que venga otro pastor y él diga, no, es que el pastor Ángel Gabriel, pero nosotros tranquilos, a la hermana Catalina la vamos a meter aquí entonces eso es algo que no es doctrina de Cristo, ¿me entienden? Eso no es la doctrina de Cristo. ¿Por qué a Jesucristo no lo velaron? No lo metieron en un ataúd y lo tuvieron allí 3 días y todo. No, Jesucristo murió, lo envolvieron en una sábana y lo fueron a meter a la tumba. O sea, y no era menospreciándolo, sino porque el muerto, ya el que está muerto, dice la Biblia, los muertos nada saben. No le dan ritual ni nada a los muertos. Entonces, nosotros tenemos que ver que dentro de las iglesias cristianas hay prácticas de ecumenismo que tienen doctrinas que no son la doctrina de Cristo. Nosotros no vamos a ver a los apóstoles que cuando murió Pedro lo embalsamaron y lo comenzaron a tenerlo allí dándole rituales, que cuando murió Esteban lo agarraron y lo tenían ahí. No, eso no lo hicieron los apóstoles. Eso no lo hizo la iglesia primitiva porque seguían la doctrina de Cristo. Entonces, pero nosotros vamos a ver iglesias que meten muertos al templo, que celebran cumpleaños dentro del templo, que el día que se casan meten el pastel al templo, que en Navidad ponen el árbol de Navidad en el templo. Nosotros eso no lo podemos hacer. ¿Me explico? Porque eso ya es mezcla es una doctrina que no es la de Cristo. Pero el punto es que el ecumenismo, de eso se trata, no importa, unámonos aunque vos pensés diferente, aunque tengamos diferentes creencias. No, la Biblia es clara cuando habla de la doctrina de Cristo. Entonces, la misma Biblia dice, no se unan en yugo desigual, porque qué compañerismo hay con la injusticia con la injusticia. Entonces, allí es donde, ahora miren qué interesante, ¿será que en la misma iglesia, esos temas no me gusta tocarlos porque yo sé que hay gente que todavía tiene raíces, pero el punto es les pregunto, ¿será que en las iglesias evangélicas, y el pastor Isaac ha visto eso en primera plana, ¿será que el Día de la Madre y el Día del Padre en la iglesia lo celebran con la misma excelencia que celebran el Día de la Madre? Muy diferente. Muy diferente. Entonces no es honra a los padres las que están dando, es muy diferente. ¿Por qué? Porque el objetivo es otro, no es igual. Entonces desde ahí se mira que hay algo injusto, ¿no? Algo incorrecto. Pero a lo que yo quiero llegar con lo del ecumenismo, no me quiero perder del tema, es que ustedes se den cuenta de que cuando ya hay lo que se sale de la doctrina, lo que leíamos al inicio, ¿no? En el texto inicial, que dice en segunda de Juan 1, capítulo 1, 9, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, ¿todo el mundo tiene al Padre y al Hijo? ¿Qué dice en Corintios? Dice él en el verso 18, 6, 18, ¿qué dice? Y yo seré su padre y ellos serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y para que Él sea nuestro Padre, para tener al Padre y al Hijo, ¿qué tenemos que tener nosotros? Perseverar en la doctrina de quién? De Cristo. En la doctrina de Cristo. Entonces, ¿a dónde nos lleva la doctrina de Cristo? A Cristo mismo, que es el camino al Padre. Yo soy el camino, dijo Él. Él es el único camino. Pero miren qué interesante. Hoy le contestaba a alguien allí en Facebook que estaban pusieron una información de las noticias. Yo vine y les puse algo. Entonces a veces me quiero divertir y me puse a contestar ahí una publicación de una imagen que andaban paseando, maldiciendo una ciudad. Entonces yo vine y puse un comentario, pero miré a una persona cristiana o un evangélico que le puso, respetemos a nuestros hermanos, respetemos a los cristianos católicos.
respetemos a los cristianos católicos, decía el comentario, porque ellos tienen sus creencias, pero hay que respetar a los cristianos católicos. Les pregunto yo algo, y saben, yo puse un comentario, mejor les doy la respuesta de un solo, y yo puse un comentario, le puse así, aclaración le puse, los católicos no son cristianos, son marianos, porque si fueran cristianos seguirían a Cristo. Los católicos no son cristianos, son marianos. Y no María la judía le puse, sino María la del capítulo 7 de Jeremías, que es la reina del cielo. Entonces vamos a ver a muchos cristianos que dicen, los cristianos católicos. Estamos reunidos los cristianos católicos y los cristianos, no, señores, los católicos no son cristianos. Ellos no siguen a Cristo, ellos siguen a María y no María la de la Biblia. Entonces nosotros no podemos decirle, tampoco no podemos decirle hermano católico, hermano musulmán, hermano, no, porque el Padre nuestro no es el mismo Padre de ellos. Parece feo eso, ¿verdad? Parece discriminación y parece hacer excepción de personas, pero la Biblia es clara. La Biblia es clara cuando Jesucristo les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. O sea, ustedes no son hijos míos, le está diciendo Jesús, ni son hijos de Dios, ustedes son hijos del diablo, porque las obras del diablo, les dijo Jesús, son las que ustedes hacen. Primera de Juan 3:8 también dice, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio, para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Entonces no todo mundo tiene el mismo padre. ¿Están entendiendo esa parte? No todo mundo. O sea, si no es cristiano, verdaderamente cristiano, si no sigue la doctrina de Cristo, no es mi hermano. No es mi hermano, porque no tenemos al mismo padre. ¿Queda claro eso? No tenemos al mismo padre, porque el Padre nuestro, el Padre de nosotros es el Padre de Cristo. Y aquí es claro que dice que el que se desvía de la doctrina. Entonces nosotros vamos a ver a mucha gente que dicen que son cristianos, pero creen en otras cosas que no es Cristo. Entonces no puede ser que sean cristianos. Entonces ahí es para que tengamos ese cuidado. Primera de Timoteo capítulo 4 dice, pero el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando ustedes miran en la Biblia, E mayúscula está hablando del Espíritu Santo. Por eso es que Dios no lo podemos poner con D minúscula, ni es Diosito. Dios es Dios, con D mayúscula, ¿verdad? Entonces, aquí está hablando del Espíritu Santo, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Miren qué cosa, escuchando a espíritus engañadores y ojo y oído, y a doctrinas de demonios, doctrinas de demonios. Miren qué serio ese asunto, doctrinas de demonios. ¿Pueden los demonios doctrinar? A través de personas, ¿no? Personas que le prestan la boca, que le prestan su corazón, a través de ministros del diablo. Entonces dice, van a venir doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Ojo y oído, todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Entonces, dice que el peligro, ¿no? Ya hay doctrinas de demonios. Entonces, hay gente que está escuchando doctrinas de demonios. Hay una doctrina que prohíbe comer alimentos que Dios creó. Ajá. Correcto, hay doctrinas. Ajá, que prohíben el cerdo, que prohíben... sí, entonces, exactamente. A Pedro. Entonces, hay doctrinas que prohíben, ¿no? Comer alimentos que Dios creó. Entonces, ahí es donde vamos a ver el peligro, porque ellos usan la Biblia. Ustedes lo van a ver con Biblia. Ustedes van a ver que tienen una doctrina y usan la Biblia, la misma Biblia que nosotros usamos. Y usan la Biblia. Entonces, ahí es donde la gente se puede dejar llevar por un espíritu engañador, por una doctrina de demonios.
que prohíben cosas que Dios creó. Es correcto, es que lo tuercen la escritura. Entonces las doctrinas de demonios, eso es lo que hacen, pervierten lo de Dios, pervierten lo correcto. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que estar claros, todo lo que va en contra de la doctrina de Cristo es ecumenismo, todo, ¿no? Que hablan de unidad, que hablan de estar unidos, porque hay una cosa en común. Yo me recuerdo que yo miré una noticia donde Francisco, el Papa de los Católicos, decía, daba un mensaje, le ponían música de fondo para que se sintiera sentimental, y él decía, tenemos algo, decía, en común que nos une, y es la fe, decía él. Entonces salieron allí gente de todas las religiones abrazándose porque los unía la fe. Entonces ahí es donde ustedes tienen que darse cuenta de que necesitan conocer la doctrina de Cristo. ¿Cómo yo conozco la doctrina de Cristo? Sencillo, Marcos 16, 15 al 18, él les dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen, o sea, a los que tienen la doctrina de Cristo, ¿no? En mi nombre, dice Jesús, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, la gente que tiene la doctrina de Cristo tiene que manifestar las señales. Pedro, por ejemplo, la iglesia católica dice que Pedro es el primer papa. Ok, ¿cómo Pedro demostraba que él era cristiano? ¿Qué hacía Pedro? ¿Ah? No tengo plata ni oro, le dice a uno en el templo de la Hermosa, no en la catedral. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Pedro resucitó muertos. Pedro echó fuera demonios. Pedro levantó paralíticos. Pedro, ¿cuándo los papas católicos han hecho eso? ¿Ah? Ellos lo que usan es el exorcismo, que es algo diabólico. Algo diabólico, satanismo, ¿no? Pero ellos no los van a ver haciendo milagros. Entonces, ¿a quién le dan realce los papas católicos que hacen los milagros? ¿Ah? Las imágenes, ¿no? Las imágenes son las que dicen, ellos le hacen que la gente tenga fe, que los milagros se los van a hacer las imágenes. ¿Por qué no los hacen ellos? ¿Por qué no los hacen ellos si ellos son los sucesores de Cristo? Desde ahí se les mira, ¿no? Que no tienen la doctrina de Cristo. Entonces, por eso nosotros no podemos decir nuestros hermanos católicos, nuestros hermanos fulanos de tales, no, si no tiene esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. En el tiempo de Jesús ya vi este asunto. En el caso de Mateo 16, pero creo que quedó claro el concepto de ecumenismo, ¿no? Miren lo que dice Mateo 16, verso 6. Aquí lo tienen en el folleto. Dice el verso 6, 16, 6. Y les dijo, mirad, Jesús, ¿verdad? Les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? ¿Qué entendieron los discípulos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardase de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Ajá, que se guardarán de la doctrina de los fariseos. ¿Cuáles en la actualidad? ¿Quiénes son los fariseos? Los legalistas. Los legalistas son los fariseos. Los cristianos, los religiosos, los legalistas, ¿no? Que condenan a la mujer porque usa pantalón, que condenan a la mujer porque se pinta el pelo, que condenan porque usa chapa, que condenan, que son buenos a ver la apariencia. Ajá, esos, entonces condenan, esos son los fariseos. Los fariseos eran religiosos radicales, que la mujer no podía, o sea, como que la mujer no tenía derecho, como que era cualquier cosa. Eso todavía hay de los fariseos, los religiosos, ¿no?
Ajá, ellos son parte de eso. Entonces los fariseos son gente con Biblia, pero legalista. O sea, que condenan y hablan defienden más la tradición. Ustedes los van a ver condenando a la mujer porque usa chapa y pantalón, porque se pinta el pelo, se corta el pelo, pero los van a ver celebrando Navidad, celebrando el día del pavo, el día del pastor, el día del no sé qué, el día de no sé cuánto. Entonces, prosélitos, entonces esos son los fariseos. Entonces Jesucristo lo que está diciendo es que nos guardemos del legalismo, que nos guardemos de eso, ¿no? Pero los saduceos, bueno, le explico. Los fariseos en el tiempo de Jesús eran los que andaban siguiendo tradiciones y no les importaba quebrantar los mandamientos de Dios. Siguiendo tradiciones, que no se lavaron las manos tus discípulos, que tus discípulos no ayunan, que tus discípulos quebrantan el día sábado, que les importaban más lo visible que lo invisible. Entonces los fariseos eran legalistas, eran gente que defendía tradiciones. Los saduceos eran eran los testigos de Jehová de la actualidad. Los fariseos no creían en espíritu, no creían que había vida después de la muerte. Los fariseos pensaban no creían en los ángeles, como los saduceos. Los saduceos no creían que había vida después de la muerte. Los mormones también tienen ese concepto de la reencarnación y ese asunto. Pero los saduceos tenían, entonces los fariseos creían, hubo un momento en que Pablo tenía una acalorada discusión y lo querían linchar a Pablo. Y estaban en el concilio, los saduceos y los fariseos estaban unidos que lo querían linchar al apóstol Pablo. Entonces viene Pablo y miró que habían fariseos y habían saduceos. Entonces Pablo, siendo muy inteligente, Pablo vino y les dijo: hermanos, le dice, a mí ¿saben por qué me quieren juzgar? Le dice, ¿saben por qué me quieren condenar? Porque yo creo en la resurrección de los muertos, porque yo creo, dice, en la vida futura, en la próxima venida que vamos a tener vida y todo. Entonces ahí nomasito los fariseos se unieron a Pablo y dijeron: pues entonces Pablo no está mal. Y los saduceos quedaron a un lado. O sea, exacto. Sí. Entonces se unieron. O sea, ellos comenzaron a unirse a Pablo, o sea, como a defender a Pablo. Porque ellos dijeron: no, pero nuestra ley dice que sí, que vamos a ver, dice que no sé qué. Entonces lo que les quiero decir es que los saduceos no creen en la resurrección de los muertos. Por eso es que le hicieron una pregunta a Jesús burlesca, le hicieron una pregunta burlesca a Jesús. Le dijeron a Jesús: maestro, una mujer se casó, tuvo marido, pero el marido murió y no tuvo hijo. Después se casó con el otro y así le dice con 7. Y ellos, los bandidos, no creían, pero le dice: en la resurrección, le dice, ¿de quién va a ser ella la mujer? Ajá, ¿de quién va a ser? Le dice la esposa. No creían en eso y así son los legalistas, o sea, los fariseos. Fariseos son la gente que no hacen ni dejan hacer. Entonces Jesucristo, ustedes saben la respuesta que les dio, ¿no? Que Él les dijo. Sí, también estaban habían varias sectas en ese tiempo de Jesús. Estaban los celotes, los liberales, escribas. Los fariseos, la apariencia. Sí. El ecumenismo a la Iglesia Católica y a los del nuevo orden mundial. El ecumenismo es evidencia del nuevo orden mundial. Entonces, o sea, eso ya va a ser cuando esté el anticristo, que el anticristo esté reinando. Pero ya nosotros ya no vamos a estar aquí. Gracias al Señor. Entonces, muy importante que se den cuenta de esto. Tengamos cuidado. Ecumenismo es todo aquello que quiere que no importa cuál sea tu creencia, cuál sea tu filosofía, siempre y cuando tengas fe y tengamos algo en común, entonces nos podemos unir. Y no, señores, la Biblia es clara cuando dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Entonces el ecumenismo va a ser el arma que el anticristo va a utilizar fuertemente en los últimos tiempos, porque va camino a una sola religión. ¿Escucharon eso? Va camino a una sola religión. Y lo va a lograr. Lo va a lograr. Por eso, ¿no? El chamuco ese rosado que tienen ellos dice: yo reinaré. Así que cuidado con eso. Sí. Camino a una sola religión, una sola moneda y una sola cosa, ¿no? Entonces, tengamos cuidado con eso.